Buenas tardes, compañeros y profesor. Somos el equipo 2 y el día de hoy vamos a seguir nuestra exposición y hoy vamos a hablar sobre Morelia. El equipo está conformado por Arteaga Jiménez Abigail, Morales Sánchez Sergio León, Sandoval Maldonado Jimena, Torres León Jessica, Vieira Parra Jessica y Victoria Vizcaya Alondra Micaela. La siguiente, por favor. Eh, Otra vez. Bien, les voy a decir sobre algunas características en la época colonial sobre Morelia. La ciudad de Valladolid, hoy Morelia, fue fundada el miércoles 18 de mayo de 1541 en el valle de Guayangareo, por disposición del virrey don Antonio de Mendoza y a instancia de varios españoles avecinados en Michoacán, con el propósito de contar con una ciudad capital donde residieran a las autoridades civiles y eclesiásticas que hicieran posible la administración y el orden colonial, la cual la dominaría nueva ciudad de Mechucán. En tal objetivo se topó con la férrea oposición del obispo Vasco de Quiroga, quien respaldaba a la ciudad de Pátzcuaro por la titularidad de ciudad de Mechucán. Es hasta después de la muerte del obispo de Quiroga y ya con el nombre de Valladolid que se traslada a esta la sede del cabildo eclesiástico y silla epis- episcopal. Juan de Alvarado. Como comentaba mi compañero, que la ciudad fue fundada el 18 de mayo de 1541 con el nombre de Nueva Ciudad de Michoacán. En 1578 cambió a Valladolid, pero desde 1828 se llama Morelia en honor a don José María Morelos y Pavón. Eh, Morelia antes era el pueblo de los Matlacincas, que se estableció en el valle de Guayangareo durante los siglos XIV y XV de lo que, como decimos, hoy es Morelia, en un territorio que les fue concedido como recompensa por haber participado en la defensa del imperio purépecha durante la invasión de los tecos de Jalisco. La evangelización por parte de España se hizo notar de manera muy contundente por los franciscanos Fray Juan de San Miguel y Fray Antonio de Lisboa, quienes formaron una escuela de catecismo llamada San Miguel, en donde fue transmitida la enseñanza de la música y las artes en general, entre otros oficios. A partir de ahí se dio inicio una etapa notable del florecimiento del valle de Patsingegui, sí, lugar que años más tarde ya sería designado por el virrey Antonio de Mendoza como un punto para la fundación de la ciudad, misma que acogió a muchos españoles avecinados en tierras michoacanas. Fueron más o menos 60 familias de colonizadores, 9 frailes y algunos indígenas que dieron forma el 18 de mayo de 1541 al acta de fundación de Valladolid, la cual recibirá el título de ciudad por distinción del rey Carlos I de España en 1545. De ahí, podemos decir que el 12 de diciembre de 1991, la UNESCO inscribió a Morelia en la lista de patrimonios y el centro histórico es la ciudad mexicana con más edificios catalogados como monumentos arquitectónicos. Posee alrededor de 1,113 y de ellos 260 fueron señalados como relevantes. Bueno,
Después tenemos las culturas, que en el territorio michoacano estuvo habitado por los nahuas, los otomíes, los matlacincas, los prindas y los tecos. En la religión se hablaba, además del idioma tarasco, en las lenguas de Coacamoca, Xilotlacinca, Colimote, Pirinda, Mazahua y Sayulteco, Mexica y Teca. A causa de la guerra o por necesidades propias del intercambio de artículos de subsistencia, los indios otomíes tuvieron que aprender otras lenguas como la mexicana, la tarasca, la mazahua y la matlacinca o prinda, las cuales aún se hablaban a finales del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Era a través de ellas como en los otomíes lograban comunicarse, cómo trataban sus asuntos y contrataban sus mercancías con otros pueblos cercanos. El carácter de frontera de fluctuante que tuvo la zona, situada entre dos señoríos o constante lucha por ampliar sus territorios y controlar espacios vitales que aseguraban su subsistencia. Fue lo que posibilitó el intercambio lingüístico entre ellos, así como la adopción de imaginarias prácticas y costumbres similares. Algunos otros lugares fundados por los mexicas y trascos durante sus sucesivas luchas de conquista, así como posteriores asentamientos españoles, fueron rebautizados por los otomíes en su propia lengua. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la arquitectura, empezando por, Jessy, una anterior. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la biblioteca pública. Jessy. Ay, gracias. Bueno, la biblioteca tiene una construcción de estilo barroco, perdón, que data del siglo XVII y está construido en cantera rosa con una planta de cruz latina. Originalmente era el templo del conjunto conventual de la Compañía de Jesús, que más tarde tuvo múltiples usos hasta que en 1930 se instaló ahí una biblioteca pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 1830, el doctor Juan Manuel González Ureña instaló en este edificio la primera escuela de medicina del estado y el hospital funcionó, bueno, también se hizo un hospital y funcionó hasta la época de la Reforma. El acervo de la biblioteca se compone de casi 23,000 volúmenes que incluyen ejemplares que datan desde el siglo XV hasta principios del siglo XX y es el tercer fondo antiguo más grande de México. Y estos tomos están disponibles a todo público y se exhiben en una estantería de maderas finas, como se puede ver en la imagen un poco. En la biblioteca, bueno, la biblioteca en su interior está decorada con varios murales elaborados por Antonio Silva Díaz, Hollis Howard y S.C. Schoenberg y R. Hansen. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la Catedral de Morelia. Su arte es barroco y su construcción se inició en 1660 y fue terminada en 1774 según el proyecto del arquitecto italiano Vicencio Barroso Scajola. Cuenta con 200 pilastras y no tiene columnas y ofrece en su conjunto una grata impresión de proporción y esbeltez, especialmente por su par de torres elevadas que tienen un 66,8 metros de altura, lo que las convierte en las cuartas más altas de México. Cada una está formada por 3 cuerpos de altura y anchura decrecientes que pasan del cuadrado al octágono, culminando con una cruz de hierro. La catedral está dedicada a la transfiguración del Señor, por lo que en la portada principal se puede observar desde el paisaje bíblico en el relieve. En el interior hay 3 naves. A lo largo de las naves laterales hay capillas con retablos neoclásicos. El coro tiene un gran órgano churrigueresco y sillería de madera tallada.
Y en el altar mayor, hay un óleo monumental del artista moreliano Jesús Pérez Busta, en donde también se habla de la transfiguración de Cristo. La siguiente, por favor. El Colegio San Nicolás de Hidalgo es un edificio de estilo neoclásico que se construyó en el siglo XVII, que fue sede del Colegio de San Nicolás. Fue fundado por don Vasco de Quiroga en 1540 en Pátzcuaro y fue conocido como Colegio de San Nicolás Obispo y posteriormente como Colegio de San Nicolás de Hidalgo. En este colegio fue rector don Miguel Hidalgo y su alumno sobresaliente fue José María Morelos y Pavón, y fue uno de los centros de estudio más importantes de la época virreinal. En 1930 el edificio fue declarado Monumento Nacional y en 1932 se instalaron 2 murales en las paredes laterales de la segunda planta, ambas a cargo del artista Fermín Revueltas, y en 1934 se hizo un tercer mural a cargo de Marion Greenwood y en la segunda planta del patio del colegio. La siguiente, por favor. La iglesia capuchina es un conjunto de estilo barroco que inició su edificación en 1680, y concluyó en 1737, y perteneció a las hermanas clarisas capuchinas. Se utilizó para albergar a las doncellas indias, hijas de caciques, y a las monjas capuchinas. Hubo un incendio que consumió el altar mayor y solamente se conservan 3 retablos barrocos. A lo largo del tiempo ha sufrido muchas remodelaciones y en 1908 fue demolida la parte que funcionaba como convento. Lo más relevante del templo es su colorido interior que contrasta con su sombrío exterior. Dentro de la construcción religiosa se puede encontrar tableros color dorado con temas como la Pasión de Cristo y la Sagrada Familia. Y en la actualidad solamente se conservan 3 de los 6 tableros originales. La siguiente, por favor. El Palacio de Gobierno tiene un estilo barroco y su construcción se inició en 1670 y concluyó en 1770. Originalmente fue el seminario tridentino de San Pedro y San Pablo de Valladolid. Fue aquí en donde se ordenó como sacerdote a José María Morelos. Este edificio ecléctico fue construido en el predio que pertenece al convento de las monjas catarinas. Parte de este terreno fue destinado para un colegio de mujeres que estuvo a cargo de las hermanas teresianas. El edificio tiene una clara influencia francesa, aunque su decoración advierte en detalles neobarrocos. Su fachada está considerada como una de las más bellas de la ciudad. En 1859, durante la Reforma, el edificio fue expropiado y se utilizó para alojar a los poderes legislativo y judicial, y a partir de 1867 es sede del Poder Ejecutivo del Estado. Cuenta con 2 niveles y 3 patios rodeados de arcos toscanos. Se destaca la monumental escalera principal, sostenida por 3 arcos, y en sus muros hay 3 obras impresionantes del artista michoacano Alfredo Salcé, en donde se plasman diversos episodios de la historia de México, como el que podemos ver en la imagen. En la actualidad, el inmueble alberga las oficinas federales de Hacienda, el juzgado de distrito, la delegación agraria y correos y telégrafos. La siguiente. Bueno, yo voy a hablar de la gastronomía. La gastronomía de Morelia recibe la mayoría de su cultura gastronómica de los habitantes que habitaban en esta región previamente a la colonización española, que son los purépechas. Esta cultura supo aprovechar granos y frutas para crear un mundo de auténticas delicias a las que integraron productos que vinieron de la cocina europea, como la leche, el huevo, la mantequilla, el arroz, el cerdo, almendras, café y naranja, entre otros. Entre los platillos más típicos se encuentran, ¿puedes cambiar de diapositiva, Jess? La sopa tarasca, que es hecha a base de caldo de jitomate, chile ancho y está acompañado con tiras de tortillas freídas, queso y crema.
También están las corundas. Esos son tamalitos que se preparan de masa de maíz nixtamalizada de grano fresco, queso cotija y agua o consomé de pollo, además de algún ingrediente extra como acelgas y zanahoria, hongos o frijol entero cocido. Siguiente, por favor. También podemos encontrar el churipo, que es un caldillo de chile rojo acompañado con carne de res y verduras, y se sirve con corundas. Se puede realizar con cualquier tipo de carne, la de res y la de venado son las más comunes, pero también se han preparado churipos con carne de tlacuache, cerdo o pollo. El que está al lado se llama aporradillo. Este es un platillo que consiste en carne seca, revuelta con huevo y cocida en salsa de chile guajillo, chile de árbol o chile serrano, con ajo y cilantro. Siguiente. También está la olla podrida. Este es un caldo de res, pollo y cerdo con verduras, y su cocción en pulque es lo que le da un sabor especial y único. Ahora vamos al borrego tatemado, que es una deliciosa carne de borrego con un ligero adobo de chiles, tatemada entre exquisitas pencas de maguey. Siguiente, por favor. Otra de las delicias de este estado son las caretas de Michoacán. Están hechas de trozos de carne de cerdo cocidos con un poco de agua, sal y algunos le ponen un poco de jugo de naranja. Todo se cocina a fuego lento en caso o caldero grande de cobre a fuego abierto, donde la carne va soltando su propia grasa y de esta manera dora la carne. Ahora están de las deliciosas enchiladas placeras, que están compuestas de pollo frito, ensalada de papa con zanahoria, bañadas en chile guajillo y doradas al comal. Siguiente, por favor. En cuanto a postres, también la selección es variada. Se puede escoger entre chongos zamoranos, ates morenos o bien unos buñuelos, que son postres un poco populares, pero también podemos encontrar postres no tan conocidos, pero muy tradicionales. Siguiente, por favor. Como una nieve de pasta o un delicioso chocolate de metate. Siguiente, por favor. Una bebida típica es el agua de obispo, que es una bebida a base de betabel, cacahuate, manzana y plátano. Y por supuesto también está la charanda, que es un sabroso aguardiente de caña que se bebe como aperitivo, especialmente el reposado. Siguiente. Bueno, las principales órdenes religiosas que asentaron misiones en Michoacán durante la época colonial fueron la Orden Franciscana, la Orden de San Agustín y la Orden de Jesuita. Órdenes religiosas levantaron conventos como la evangelización de la Nueva España y consolidación de núcleos urbanos entre la población durante los primeros años de colonización española de América. En ellos, aparte de la evangelización, se desarrollaban la agricultura, educación y enseñanza de oficios entre la población. También tuvieron algunas aportaciones en diferentes ámbitos de la cultura y humanidades, como en la literatura, estudios filosóficos, antropológicos, entre otros. Desde el siglo XIX, los antiguos conventos ya no forman parte de la Iglesia para su uso, pero aún así, hasta hoy en día, las antiguas misiones conventuales que se conservan en Michoacán representan un legado arquitectónico de importante valor histórico, social y artístico. Una importante identificación fue el convento de San Agustín, que podemos ver en la foto de la izquierda, que fue construido en el siglo XVII. Su iglesia posee una fachada plateresca y conserva la arquería de cantera, que perteneció al desaparecido Mercado Hidalgo, donde ahora se venden antojitos típicos por la noche. El claustro todavía luce una fuente del siglo XVI al centro, y una serie de ventanas de la misma época ha sido convertido en casa habitacional. En la foto de la derecha podemos ver el conjunto arquitectónico del Templo de San Francisco. Este es el más antiguo de la ciudad. Se cree que Valladolid o Morelia se construyó a partir de ese sitio. En su interior, el templo presenta una nave techada con bóveda de pañuelo y cúpula. En sus paredes laterales y en el altar mayor se ubican retablos neoclásicos del siglo XIX. El convento presenta en su fachada un pórtico con 5 arcos de medio punto y en su interior un claustro de 2 niveles con altos contrafuertes. La torre del templo se construyó posteriormente, pero aún así se conserva el diseño de los templos del siglo XVI. Tiene una sola nave rectangular limitada por altos muros que soportan la bóveda. Gracias. Bueno, la música de Michoacán tiene variaciones según la zona en que perdón, según la zona en que se interprete. Un ejemplo son los sones que tienen dos variaciones, calentanos y abajeños, perdón.
El son calentano es una vigorosa expresión sonora de carácter festivo que se interpreta como su nombre indica en la región de Tierra Caliente. Eh, su instrumentación está formada por uno o dos violines. También incluye una guitarra de cuerpo ancho conocida como panzona o túa y a veces se sustituye por la guitarra sexta y un tambor de doble parche conocido como tamborita. Es común que tanto los sones como los gustos estén aderezados con gritos y exclamaciones. No forman parte de la pieza, pero sirven para que sea una canción pues diferente. No sé si Jessy pueda poner un poco del video. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, se escucha. Yo fuera de colote, no me ocuparía en volar. Estuviera en mi nidito, acabándome de criar. Si yo fuera de colote, no me ocuparía en volar. Estuviera en mi nidito, acabándome de criar. De curucuy, cuy, cuy, de curucuy, cuy. Estuviera en mi nidito, acabándome de criar. Acabándome de ¿Puedes cambiar la diapositiva? Sí. Gracias. El son abajeño o son planeco se interpreta en las tierras bajas de Michoacán, más hacia la costa. Su instrumentación consiste en dos violines, una vihuela, una jarana o guitarra de golpe y una arpa diatónica llamada arpa grande. Pues debido al uso de este instrumento también se le conoce como son de arpa grande. Igual les podemos poner un fragmento pequeño de la canción. Voy a pasar a los demás para que puedan, bueno, al menos saber un poco sobre ellos. Vamos a hablar sobre la valona. La valona es un tipo de canción de origen español en la que el texto es más importante que la música. Está arraigada en el repertorio musical de Jalisco, de Colima y Michoacán desde el siglo XVI y la valona está estructurada en décimas. Cada uno de sus versos que generalmente inicia con una exclamación y da paso a un texto de corte picaresco. Y para terminar con una cuarteta despedida que se liga con la primera frase musical del bueno, y después les voy a hablar sobre la música
Pirecua, que en lengua purépecha significa canción. El ejemplo del sincretismo entre las temáticas indígenas, profanas y los cantos religiosos de los evangelizadores españoles, las pirecuas son canciones nostálgicas de ritmo lento y cadencioso, propias de la comunidad purépecha, grupo étnico mayoritario asentado en los 22 municipios de Michoacán que forman la región purépecha. Y eso sería todo. Y muchas gracias.